para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es lunes y es noche para opinar y como cada semana tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC, y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Torreón. Muy buenas noches a todos. Y bueno, vámonos con los temas porque desde la semana pasada, aunque prácticamente ya desde hace pues muchos meses, y me atrevería a decir desde poco antes de que tomara el gobierno Andrés Manuel López Obrador, se han vivido momentos de enfrentamiento, de confrontación incluso, que le pegaron ya a la de por sí complicada relación entre el presidente y los medios de comunicación. Desde el operativo en Culiacán, yo lo manejo así, es un parteaguas, es evidente el desgaste entre el presidente y los reporteros de las conferencias, principalmente las mañaneras. No sé cómo lo vean, sobre todo, bueno, desde el viernes pasado, cuando les dice que muerden la mano que les quitó el bozal, hoy con una presentación de un estudio, de un trabajo en el que, se golpea de manera directa en redes sociales a los medios en general. Maite. Me parece que es peligroso, sienta un presidente peligroso, un ambiente de linchamiento en contra de la prensa. Y no podemos olvidar que los medios, los periodistas son ciudadanos que ejercen su legítimo derecho al disenso, que ejercen su legítimo derecho a la crítica y que tienen como función de ciudadanos el exigir al gobierno cuentas claras, servicios públicos como los que merece todo ciudadano. Entonces, me parece que ese ambiente de linchamiento que está creando el presidente y que además se extiende cada vez más, de acuerdo con estos resultados del estudio, 70% de la gente tiene una visión negativa hacia la prensa, una manifestación negativa hacia la prensa. Me parece que puede resultar peligroso el ambiente de linchamiento en contra de los medios en un momento como este. ¿Opinas lo mismo, Raúl? Sí, en principio sí siento riesgo, pero es la narrativa que ha mantenido el presidente de desacreditar a quienes de alguna forma no están de acuerdo con él o lo critican. En el caso de la prensa, me parece que han cambiado muchas cosas, y ustedes que seguramente reportearon igual que yo hace muchos años en diferentes sexenios, con diferentes gobiernos, hoy vemos cosas completamente diferentes y simplemente un cambio radical que hay en esta forma de comunicar, pues es las mañaneras, este ejercicio que supuestamente es un ejercicio de comunicación, un ejercicio de información que realmente deja mucho que desear. Pero, bueno, hay que reconocer que el presidente todas las mañanas se para de frente frente a un grupo de reporteros y a otros que lamentablemente no los puedo calificar como tal, y que, bueno, pues responde lo que quiere, como quiere y a quien quiere. Pero existe esa posibilidad de preguntar, como ha sucedido y como ha sucedido el viernes pasado, con reporteros que logran romper ese cerco de información entre los saludadores, a los que lo están haciendo adulación. Esa adulación, gracias, adulación de las acciones del presidente, y se dedican a cuestionar cómo ha logrado colarse algunos de ellos y que afortunadamente cada día hay más. Pero me parece que sí hay cambios, y hay cambios sustanciales. Hay que recordar simplemente la pasada administración con Peña Nieto, pues era materialmente imposible tener una comunicación, preguntarle al presidente en forma directa. Hay cosas que desde luego se han roto, pero coincido con Maite en el tema de este linchamiento, pero que no solamente es con la prensa, sino que lo mantiene el presidente con todos los que no están de acuerdo o con su política, con su forma, con su narrativa, y que ahí también entra la prensa. ¿Coincides, Víctor? Es un péndulo, ¿no? O sea, me diera la impresión de que es un péndulo porque vamos de un extremo a otro en cuanto a lo que son las relaciones de la cero transparencia y cero rendición de cuentas a través de ruedas de prensa o presentaciones de Peña Nieto, a lo que ahora yo considero un exceso, que son estas mañaneras que sí ciertamente tienen un efecto
en la opinión pública y crean cercanía con el presidente, también lo enfrentan a la posibilidad del riesgo como viene ocurriendo y a que los errores se vayan incrementando. Esta crisis que ahora existe con la prensa, con nosotros, hay que decirlo claramente, no es por la prensa como tal, independientemente de que estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, que ahí en las mañaneras encontramos de todo. Pero en este caso concreto, si vemos de lo que viene, de lo ocurrido allá en Culiacán, bueno, todo se originó, como dicen en política, basta un error porque lo demás son consecuencias para que se desencadene lo que pasó. El principal error fue la mentira, al tratar de esconder 6 versiones diferentes que se dieron inicialmente por el secretario de Seguridad y que después obligó a Andrés Manuel a decir y a desdecir y a los funcionarios también. Es entonces un distractor. Es entonces un distractor. Es parte de la habilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador para hacer de lo que es un error, una virtud y una ventaja. Y sí le veo una fuerte dosis de entramado distractor. A mí me llama la atención también porque el presidente, que es el presidente de los últimos tiempos, con mayor legitimidad y con mayor poder, porque además nadie puede negar que tiene cooptadas el Congreso y podríamos empezar a hablar de cómo se empieza a distorsionar esta imagen imparcial de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo al presidente le funciona la victimización? Él siempre es la víctima. Él es la víctima de la prensa, es la víctima de la ciudadanía que no lo comprende, es la víctima cuando no puede haber alguien con más poder y que lo ejerza de manera más contundente que Andrés Manuel López Obrador. Vamos, mientras seguimos platicando, vamos a ver un poco de las gráficas que se presentaron esta mañana, que de entrada yo no sé de dónde sacan esta información. Ahí aparece una empresa, dice, con herramientas, y déjenme concretamente se los quiero compartir, con herramientas de una empresa Asan, que no, simplemente lo que no busqué. existe. No existe, o bueno, existe con una sola N y es una empresa de venta de autobuses. No encuentro yo en ningún momento cómo poder conformar este análisis cuando lo que dice es realizado con la herramienta de Scania con doble N. No existe. Yo escuchaba cuando venía hacia acá a una investigadora del ITESO y ella cuestionaba precisamente que este estudio no proporciona la metodología y no proporciona datos sobre las herramientas utilizadas. Y ellos dicen, el ITESO dice que a partir de esto es imposible entender las gráficas que estamos viendo. A ellos no les dieron los números. Con un manejo científico de herramientas, para el análisis de redes, no les dan los datos que refleja esto. Esto dice el ITESO. Además, sí, adelante, Víctor. Es de nuevo la falta de rigor en el manejo de datos, pero presentados en un escenario que se magnifica, que es la mañanera, y donde Andrés Manuel López Obrador pues lleva la gran ventaja porque alcanza por lo menos al auditorio de sus seguidores, no sé si a la población o a una mayor cantidad de población, pero logra el efecto que él quiere. El mensaje que él quiere se coloca, que por cierto después es reflejado por una gran mayoría de medios nacionales que retoman la agenda de Andrés Manuel López Obrador. En pocas palabras, un juego muy bien hecho, muy bien planeado por parte de Andrés Manuel López Obrador, con una excepción, de que Andrés Manuel López Obrador, es cierto, tiene todo el poder que puede un presidente desear y lograr en una elección como la que él tuvo, pero también tiene un grave problema, me estoy dando cuenta, él mismo. ¿El qué? Él mismo. Él mismo. Claro. Él mismo. Además, habla mucho. Sí, además, bueno, general... es que habla mucho con su lengua se ahorca. A veces lo que faltaría más acción. Claro. Sí, aquí el problema del presidente es que habla muchísimo. Y yo creo que de alguna forma identificó claramente, como todo gobierno populista, ha identificado precisamente 2 aspectos fundamentales. Una, comunicación, o por lo menos una... desde un sermón matutino todos los días y desde luego
es victimizarse, crear enemigos donde no existen, y esto desde la campaña lo pudimos ver, ¿sí? Precisamente quienes eran los hoy conservadores, los fifis, todos los enemigos que él ha venido creando a través de la narrativa y que ahora, bueno, simplemente los medios de comunicación que siempre también fueron los que, fíjate qué ironía de las cosas, fueron los medios de comunicación durante campaña y previamente a la campaña que ante los abusos de Peña Nieto, el gobierno plagado de corrupción, y los medios ayudaron de alguna forma a López Obrador a llegar a la presidencia. Y hoy, con todo el gran respaldo popular, bueno, precisamente también dentro de los medios, como dice el presidente, como lo dijo la semana pasada, sí, él se asume como el liberador de los medios de comunicación a una libertad. Nosotros que tenemos ya algunos años en esto, Maite, Paco, Víctor, sí, bien sabemos que esto no fue una concesión graciosa de algún gobierno en especial. Ha sido un caminar lento, ha sido un despertar lento de los medios a través de los años. Y de ninguna manera yo puedo darle el crédito hoy a López Obrador de que es hoy él el que le quita el bozal, por llamarlo de una forma, como lo mencionó él, sí, a los periodistas. Claro que no. La libertad es conquista. Si un candidato tuvo medios a su favor cuando fue candidato, fue Andrés Manuel López Obrador, solo que ahora se le olvida. Y la verdad, se me hace a mí en muy mal plan el hecho de que haya utilizado esa anécdota, por cierto, no muy bien relatada, de lo del bozal en el periodo de Francisco y Madero, porque diera la impresión, aunque no lo dijo directamente ni dirigido a los periodistas ahí presentes, pero lo dice Juan para que lo entiendas, Pedro, que se me hace algo muy altamente ofensivo para una prensa que tiene su dignidad y su posición. Sí, yo coincido, la libertad fue una conquista que hicimos todos a partir de 94 y Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República gracias a que existían medios democráticos, existía libertad en los medios y había verdaderamente una conciencia democrática en la mayoría de los periodistas. Esto no lo puede negar, de verdad, negarlo es una falsedad. Pero es una estrategia que siempre le ha funcionado. Desde mucho tiempo atrás decía, no me abren los medios, no me dan espacios, no me dan los micrófonos, y sigue en esa mecánica. Es la estrategia de victimización que le ha dado tan buenos dividendos. A mí Recuerdo, si me permiten, un libro de texto también de periodismo de creo que es Desmond Morris, El Zoo Humano, donde da una serie de lecciones de sociología y explica a este sociólogo y dice, cuando tú tengas problemas como líder, inventa enemigos externos o dentro, pero siempre inventa enemigos porque eso te va a mantener fuerte. A ver, en ese entorno justamente yo quisiera unir aquí varias cosas y lo preguntaba directamente a Víctor hace un momento, si esto era parte de una estrategia, era cambiar y tapar un hoyo para cambiar el tema. Bueno, tenemos el tema de la operación fallida en Culiacán, tenemos el tema de lo que dice el general Gaitán, 5 días después del operativo fallido, en un desayuno con generales y exgenerales, con el secretario general de las Fuerzas Armadas ahí, y habla y menciona que no están contentos, que se sienten agraviados. Todo esto ha generado un movimiento y una presión intensa sobre el gobierno del presidente López Obrador, y ahora los medios de alguna manera están abriendo la puerta de salida o los han marcado como puerta de salida. Víctor. Mira, pues aquí estamos ante una situación de la cual no tenemos la información completa. O el presidente sabe algo que nosotros desconocemos y que lo llevó a utilizar el término de golpe de Estado, que ciertamente es un término muy duro en toda la extensión de la palabra, así es. O está construyendo un nuevo enemigo precisamente para distraer la atención. Porque solo así entiendo que se saque una figura como de golpe de Estado cuando nadie la ha mencionado, y más aún cuando la gente informada, la opinión pública informada, está consciente que las condiciones para un golpe de Estado no existen en este momento, como se dieron en su momento cuando el derrocamiento de Francisco y Madero. Sin embargo, es una figura muy atractiva, pero también muy peligrosa. Ya lo decía esta mañana Denise Dresser, ¿no? En su columna, el gran distractor. Sí.
y menciona, decía, la paranoia, decía Elías Canetti, que además hay dos columnistas que hoy mencionan a Elías Canetti, dice, es una enfermedad del poder. Yo creo que sí constituye un distractor, es la búsqueda del enemigo común. ¿Y qué es lo que tiene que ocultar? Tiene que ocultar el crecimiento cero, tiene que ocultar el fracaso de Culiacán, tiene que ocultar el número creciente de homicidios, tiene que ocultar el año más violento en la historia de México, tiene muchas cosas que ocultar, tiene que ocultar lo que dijo el general Gaitán, tiene muchas cosas que ocultar y esta es la mejor manera. Ahora, tampoco hay que olvidar que hay mucha gente que está manejando esto. Yo les decía que uno de los grandes fanáticos, AMLovers, es Jalife. Y Jalife desde hace una semana ha participado en varios noticieros con los youtubers que asisten a la mañanera y habla precisamente de esto, que desde Culiacán se estaba fraguando el golpe de Estado. No tiene mucho sustento, pero sí yo creo que lo retoma de ahí el presidente. Pero aquí, y va la pregunta, y empiezo con Raúl, si les parece. Raúl, ¿cuál es qué intención, qué necesidad había el sábado que el presidente tuiteara esta posibilidad de un golpe de Estado para que al día siguiente en un video dijera, no pasa nada, no hay opción, no están las cosas dadas? Como lo ha dicho Maite claramente, me parece que el presidente está construyendo enemigos y es un enemigo sobre todo muy oportuno luego de... A ver, el tema Culiacán se ha mantenido durante 3 semanas, como ningún tema se ha mantenido en primeras planas, en los principales informativos de televisión, de radio, sigue hoy hablándose del tema Culiacán. Creo que sí crea un parteaguas en este operativo fallido del gobierno de López Obrador. Me parece que el tema se ha mantenido como ninguno, ni el huachicol que dejó al occidente del país durante casi un mes sin gasolina, ni la renuncia del secretario de Hacienda en su momento, ningún tema se ha mantenido tanto tiempo en los, digamos, en los titulares de la prensa. Y me parece que el presidente tiene que cambiar a este tema y me parece muy oportuna la entrevista que ya mencionabas del general Galván Gaitán, perdón, y la entrevista que publica el periódico Proceso, la revista Proceso, también una entrevista con otro general que también habla de esta misma inconformidad que ha quedado entre las Fuerzas Armadas luego del desastre ocurrido allá en Culiacán y que finalmente el que asume toda la responsabilidad son los militares de la Secretaría de la Defensa, con todos los nombres que se han dicho. Vertido. Y como que al secretario de Seguridad, Durazo, como que lo sacan de esta mala decisión, de las mentiras, de la desinformación que se generó, de ese vacío que hubo de autoridad durante tantas horas y minutos que son vitales. Me parece que todo eso y estas 2 declaraciones de los militares, me parece que es lo que, genera al presidente la oportunidad de inventar, a menos que exista información que no la sabemos, que exista algún organismo dentro del ejército que pudiera estar en este momento gestando algún golpe de Estado, que también lo dice, no lo ve. Sin embargo, ya estamos hablando de él, ya está funcionando el plan distractor. Hoy salen las redes sociales que ya mencionábamos como parte de ese gran complot. Y hablando de Jalife, pues él ha mantenido hace años que hay una gran conspiración internacional, sí, sobre los gobiernos, sobre el gobierno de México, sobre el sistema neoliberal, y que, hoy están de alguna forma posesionándose. Entonces, todo esto genera un ambiente que le da oportunidad al presidente pues de seguir creando estas figuras, estos enemigos, y en algo que me parece, igual que Víctor lo señala, algo muy delicado. Hablar de un golpe de Estado es algo grave, es algo muy importante para nuestro país. ¿En qué mete, para cualquier nación. Claro, ¿en qué metes a todo el país después de oír viene un golpe de Estado y todo lo que te puedes imaginar, Víctor?
Claro, y todo lo que de ahí se viene. Pero fíjate, volvemos al punto, va construyendo poco a poco, independientemente de que va construyendo y reconstruyendo sus propios y nuevos enemigos para luego también desmitificarlos o enfrentarlos. Por otro lado, también va dejando muy claro el mensaje de que, bueno, si las cosas salen mal, ya saben por qué están saliendo mal, a lo que me estoy enfrentando. Y vuelve a apelar a ese gran contingente de seguidores, de gente simpatizante, que lo sigue apoyando sin pensar, sin razonar, porque me he dado cuenta que el respaldo a Andrés Manuel López Obrador es bastante incondicional por parte de las mayorías. Bueno, fíjate que en ese sentido valdría la pena subrayar y clarificar para nuestro auditorio. No estamos hablando del operativo de Culiacán que haya sido fallido, que no hayan agarrado a Virio, no. No estamos hablando de ello, estamos hablando de todo el entorno de ese operativo, como bien lo decía Raúl, de las mentiras, de las versiones, una cambiaba por otra y luego por otra y luego por otra. Eso es de lo que estamos hablando concretamente. Claro. Para que nuestro auditorio entienda muy bien que no es el ataque, porque así nos lo han subrayado muchas veces, es el ataque a Andrés Manuel López Obrador o al gobierno de la Cuarta Transformación, que yo sé Paco, que no te gusta, mi querida Maite, sí, no, pero es el gobierno de la República, no es de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no existe, punto. Así es. No existe. Pero no olvidemos también que el discurso durante muchos días de Andrés Manuel López Obrador, y lo insistió y se encargó de meterlo hasta no decir ya en la médula, fue el hecho de que él había abortado un operativo por tratarse de cuestiones de salvar vidas, cuando realmente el problema no estaba ahí. O sea, no creo que haya habido un mexicano bien enterado, bien informado, que no hubiese apoyado una decisión de ese tamaño del presidente. Sin embargo, él se encargó de mantenerla, cuando el problema real era la organización que se había dado para poder llegar a ese punto. Claro, claro. Aquí yo creo que hay un problema. El presidente cree que de verdad construye una realidad a partir de sus dichos. Así es. Y la realidad le abofetea el rostro constantemente. Entonces lo estamos viendo. A mí me parece, y coincido con lo que decía hoy Silva Herzog, le falta honestidad al presidente para captar los fragmentos de realidad que le arrojan todo el día los medios, ¿no? Raúl. Que la honestidad no nomás es no robar, es simplemente aceptar de verdad cuando la realidad se te planta enfrente y tienes que reconocerla. No puedes ignorarla y no puedes decir que se perjudique la realidad porque yo tengo otros datos. Me parece que es muy poco responsable. Vamos, si nos permite, vamos a escuchar justamente un inserto del presidente. Creo que vamos bien, ese es mi balance. No hay nada que temer. Vamos muy bien porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está apoyando, nos está respaldando. Ya vamos a la capital de la República, al sitio donde vivo, al Palacio Nacional, a ese lugar de tragedias y de grandezas. Bueno, pues ahí, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece, Raúl? Bueno, a ver, vamos bien, o sea, volvemos al tema, es la narrativa del presidente y que le habla no a los medios, le está hablando a esa gran masa que trae el respaldo que le está dando al presidente y que sigue siendo alto, a pesar de que en los últimos tracking que se llevan, Oráculos, por ejemplo, marca una pequeña disminución en esto, pero sigue siendo altísima la aceptación que tiene el presidente. Y cómo no, Maite, Paco, si fueron años de malos gobiernos, de corrupción enraizada, del cáncer que ha perjudicado a este país, pero lamentablemente los cambios que ya se esperaban, una posibilidad de que pues al año, estamos ya 11 meses exactamente de que lleva esta administración, y la verdad es que hay que revisar los datos económicos nada más. Hay un estancamiento en la economía terrible que lo marcan todos los índices que se han publicado oficiales con validez, y el presidente sigue. Vamos bien. Oye, Raúl, pero volvemos al punto. Sí hay algo de verdad, también hay que bueno, al menos así lo entiendo yo y lo veo. Él insiste mucho en el factor crecimiento
desarrollo. Y dice, no vamos a confundir el crecimiento con el desarrollo. Ahorita estamos en el plan de desarrollar, de hacer crecer la calidad de vida de los mexicanos, y no estoy pensando en el crecimiento. Claro, es toda una discusión de si una cosa va con la otra o no. Pero también hay que notar que cuando el presidente se refiere a que vamos bien, hay cuestiones interesantes que de alguna manera pues, han mejorado. Por ejemplo, hay que reconocer que la burocracia se ha vuelto menos corrupta, es un poco más eficiente, digamos, no la burocracia rapaz que conocíamos. Comenzó a haber dinero para cierto sector de la sociedad, si tú quieres a manera de dádiva o de regalos, pero empieza a haber una derrama económica, la lucha por tratar de independizar a los sindicatos, entre otras cuestiones. O sea, hay pequeños avances que yo creo que sí no son tan pequeños y que no se pudieron hacer en otros sexenios. Híjole, todo lo que acabas de decir te lo podía debatir simplemente en el tema de los sindicatos. Sí, ya no está el líder de los petroleros, pues el señor está paseando y no ha sido, por lo menos hasta el momento, no se conoce que haya algún tipo de denuncias sobre este personaje. La coordinadora de trabajadores de la educación siguen haciendo bloqueos y siguen haciendo lo que quieren y se impusieron por la mala y son escuchados. Te puedo decir sobre el tema económico, y el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, sí, no es importante el crecimiento, pero sí, de alguna forma, el desarrollo. Pero vemos que todos los programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo Futuro, como el de Sembrando Vida, programas que manejan millones, miles de millones de pesos sin reglas de operación, ¿sí? Y qué bueno, y yo siempre lo he celebrado, que se haya visibilizado la pobreza y la marginación como una parte fundamental de este gobierno de López Obrador. Sin embargo, bueno, esos programas no vienen acompañados exactamente de esta certidumbre que de alguna forma quisiéramos ver, y que, bueno, sí, la corrupción creo que se ha quizás detenido, se está inhibiendo. No tengo ningún elemento para señalarlo, pero sí me parece que habría que transparentar y habría que tener reglas de operación para que no suceda esto. Los famosos servidores de la nación, que hoy, dentro del desbarajuste que trae Morena a nivel nacional, son los que llevan los padrones sociales. Esos personajes que hoy se están peleando las dirigencias de Morena, y que siempre se cuestionó en este programa, sí, que estos señores, ¿por qué? ¿Que en base a qué? ¿Cuál es el respaldo? ¿De dónde vienen? ¿A quién le van a servir? Sobre todo cuando llegan con la gente a decirle, traigo un programa social para que luego votes por tal o cual. Sí. Se están haciendo pedazos entre ellos, ¿eh? Sí, desafortunadamente. Sí, pero ese es un ejército al servicio del presidente, porque trabaja para el presidente, y esto es muy importante. Cuando me dicen de la corrupción, el hecho de tener programas sociales, cuando ves la cantidad de dinero que se otorga a los programas sociales, sin reglas de operación, sin seguimiento, sin medición, perdóname, esto presagia corrupción. La falta de transparencia lo que hace es ocultar posibles actos de corrupción. El hecho de que el 70% o más de las licitaciones o de las compras del gobierno sean por adjudicación indirecta, te está hablando de corrupción. Y el presidente dice, nosotros no licitamos porque no somos corruptos. Perdóname, la verdad es que la corrupción, y de verdad, o sea, alabanza en boca propia es vituperio. Me parece gravísimo que el presidente diga, los corruptos que liciten, los buenos no licitamos. Me parece gravísimo. No creo en el combate a la corrupción, y no creo, y está demostrado, que los programas asistenciales no combaten la pobreza, la perpetúan. Y veremos al terminal del sexenio. Si fuera yo vocero del presidente, les diría, bueno, ¿qué querían? ¿Rapidez o eficiencia? Mira, me hicieron recordar mucho. Me hicieron recordar mucho. Hay una. Sí, adelante, Raúl. Sí, perdón. No, es que iba a hacer referencia a una columna que publicó Jorge Cepeda el fin de semana, de Sin embargo, donde dice, bueno, a ver, estamos inconformes, se los dije, que ahora mucha gente empieza quizás a reflexionar que el voto no fue lo mejor, pero Cepeda cuestionaba, ¿estaríamos mejor con Meade? ¿Estaríamos mejor con Anaya? ¿Se hubiera combatido la corrupción rampante y el cáncer que venía generándose de los gobiernos pasados? O sea, a ver, son reflexiones que creo que vale la pena poner sobre la mesa.
esa reflexión que hace Cepeda sobre él, en su editorial, se niega a aceptar que se equivocó. Dijo, si hoy fueran elecciones, volvería a votar por López Obrador. Sí, entonces, bueno, pero sin embargo vale la pena hacer esto, hacernos estas reflexiones en este sentido. Definitivamente no era tanto la figura de Andrés Manuel como tal, y yo pienso que ese fue el logro de Andrés Manuel, que logró que finalmente él capituló toda una serie de inconformidades. La mayoría de los mexicanos, los que votamos por Andrés Manuel López Obrador, donde me incluyo y lo debo de reconocer, lo hicimos por el hartazgo. El hartazgo de un partido revolucionario institucional y de un partido de acción nacional que durante años, de los que yo llevo trabajando como periodista y como estudiante y demás, no vi más que corrupción. Simplemente mi desesperación era de tal nivel que lo que yo quería era otra cosa. Ahora, esa otra cosa, yo estaba muy consciente de que bien podía ser para bien o bien para mal. Y bueno, estamos precisamente en ese momento en el que todavía no alcanzamos a dimensionar si esto es para bien o es para mal. Tenemos un hombre, creo y sigo pensando, bien intencionado, que está luchando por sacar adelante a México. Sin embargo, caramba, empiezo a dudar de los métodos. Bueno, ahí está. Justo ahí iba yo a mencionar justamente la columna de Jorge Cepeda Patterson, que se llama Manifiesto en contra del se los dije. Y bueno, ahí está, ya lo presentó muy bien Raúl Frías Lucio. Sí. Déjenme cambiar el tema rápidamente porque ya nos queda muy poco tiempo. Y hay otro tema que también está dentro de toda esta situación, de esta polémica, y es el video el día en que el nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, toma posesión y después, reunido con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Olga en ese video en vivo le da una prevalencia o una preexistencia al tema de los 5 años en el gobierno. Entonces dice uno, pues ¿de qué lado juegas, no? Para que al día siguiente diga ella, oye, es que no sabía que me estaban grabando. Pues sea una o sea otra forma, lo dijiste. Me parece que es gravísimo el doble discurso de la Secretaría de Gobernación, porque además, de verdad, legitimar la posibilidad de que Bonilla gobierne 5 años crearía un desorden, porque todos los gobernantes podrían alargar su periodo con solo darle la cantidad suficiente de dinero a los congresistas poco éticos que pudieran tener en sus estados o en sus países. Esto me parece grave. El principio, la propia secretaria y el propio presidente dijeron que era inaceptable. Sin embargo, en la toma de posesión, muy sonriente la secretaria, muy frívola además, verdaderamente me molestó la frivolidad de la señora secretaria, ¿no? Festiva, diciéndole no. La reforma prevalecerá, lo cual me parece gravísimo. Y este doble discurso de verdad puede incidir de manera negativa en nuestra democracia. ¿Le podría costar la Secretaría de Gobernación? Debería costarle. Sí, claro. Mira, hemos visto de manera triste y patética como una figura que era una de las figuras serias en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se ha venido desbarrancando y desmoronando paso a paso. No es la primera vez que la ventanean a través de una de las redes y diciendo cosas que no son las correctas. Y ahora esto, de la cual también da una explicación que dice, bueno, yo no sabía que me estaban grabando. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Si te estaban o no grabando. ¿La legalidad es ilegalidad? Porque lo pensabas. El doble discurso, por un lado, ¿no? Entonces, es lamentable porque, según he visto y he leído, se trata de una mujer con una trayectoria muy interesante, una mujer que tiene grandes logros profesionales y personales, pero que uno se dice, bueno, tiene la madera, se descompuso, empezó a cambiar, y me viene a la memoria pues también algunos tropiezos que ha tenido. Acuérdense del departamento de Houston, del cual no supo dar una explicación convincente. Sí, por supuesto. O de lo que hizo también para la liberación de esta señora francesa en su momento, que ahí quedaron un no, y tampoco ha aclarado lo de que sigue cobrando su sueldo como ministra en retiro, tampoco dijo, porque el hecho de que lo regale, no quiere decir que no lo estás cobrando. Que no lo esté cobrando. Claro. Entonces ella no puede recibir 2 salarios. Entonces te das cuenta de que está cayendo en ilegalidad sobre ilegalidad sobre ilegalidad, y que no lo justifica, porque además el secretario de Gobernación es el que maneja la gobernanza de la patria.
¿no? Es el que debería. Disminuida, ¿no? Disminuida ella, ¿no? Pero vaya, cuando tú te das cuenta que la propia secretaria encargada de la gobernanza de la patria se maneja en el ámbito de la ilegalidad, me parece que es un mal ejemplo. Raúl. Claro. No somos iguales, ese es el discurso que todos los días nos receta este nuevo gobierno. No somos iguales, pero resulta, como por ella se ha escrito, no son iguales, son peor, pero no sé si peor, pero el tema, me parece que lo más grave del tema que ya han expuesto es que el origen de ella, ese es lo que me parece que es lo más peligroso, el origen de haber sido ministra de la Corte. Claro. ¿Sí? Y que con esa frivolidad simplemente diga que, pues, una cosa lo digo afuera y aquí adentro te digo que va muy bien y que vamos a hacer como esgrimistas o no sé cuál fue la palabra. Además que decía utilizó. el esgrima, es la esgrima, señora secretaria, hable bien. Esto de alguna forma muestra que el mensaje que da de alguien que, pues, juró defender la ley, pues resulta que ese es el antecedente grave. Por eso el ministro presidente tuvo que salir inmediatamente a través de sus redes sociales a señalar que no es competencia de la secretaria de Gobernación la decisión, pero de alguna forma ya metió ahí la duda, el anzuelo, ¿sí? Ya deja la duda, Claro. Y esto, como se ha dicho, deja una situación de ese doble discurso. El presidente, acuérdense que se tardó para manifestarse en contra, estuvo muy presionado para manifestarse en contra de la ley Bonilla. La dejó correr. Oye, pero peor aún, Raúl, lo que hizo la señora Olga Sánchez Cordero, a mí me deja muy claro que va en concordancia con el sentir y pensar de Andrés Manuel López Obrador, y que es peor entonces. Es que eso es lo delicado. Bueno, Claro. Así es, yo creo que estos elementos que han puesto sobre la mesa y que hemos puesto sobre la mesa, me parece que eso es lo delicado del tema de la ley Bonilla, ¿no? Ese doble discurso, ese antecedente, eso digo una cosa por un lado y en lo corto digo otro, y que en este caso, bueno, quedó en evidencia ante la grabación que ella ignoraba que, bueno, hoy grabar con estos aparatos en cualquier momento, digo, que no lo sepa una secretaria de Gobernación, me parece. Y bien decía, la secretaria de Gobernación está completamente disminuida. Se le quitó todo ese gran poder que durante muchos sexenios el secretario de Gobernación era el hombre más poderoso luego del presidente. Se decía que la Secretaría de Gobernación no se veía, se sentía. Se sentía. Así es. Se sentía, así ahora, es. Bueno, ahora vemos que ya está ahora dedicándose a arreglar tema de Uber y cosas de este tipo, porque todo lo que le cae. Estos temas fundamentales de la gobernanza, de la relación, de la estabilidad política, lamentablemente, pues vemos que está quedándose mucho a deber. Mucho a deber en el sentido. Bueno, parafraseando un poco lo que mencionaba Raúl, de la época en la que estuvimos reporteando, difícilmente, primero, te dejaban entrar a una reunión entre un gobernador y el secretario de Gobernación. Difícilmente podías entrar con cámara, en aquel entonces no estaban los teléfonos tan funcionales como ahora, pero vamos, no estamos hablando de que grabó este personaje nada más ese pedacito. Hoy decía el gobernador de Baja California, fueron 5 horas de transmisión en vivo, de todo. Y cómo no avisarle a la secretaria de Gobernación, representante del presidente de este país, que estaba en vivo para todo México, si no es que para todo el mundo. Porque yo creo que ella, o sea, él no se esperaba, ni siquiera el gobernador se esperaba que la secretaria Cordero, Sánchez Cordero, pues fuera a expresar algo en ese sentido con la frivolidad como se vio precisamente de gran camaradería. Pues, de grandes camaradas, ¿no? Sí, claro. Y además a eso súmale el artículo de hoy del subsecretario. No, bueno, nos da el tiempo nada más para hacer un comentario. Sobre el terrorismo politiquero. Sobre el terrorismo politiquero, hablando específicamente del tema de las redes sociales y de la forma en que se está escribiendo en redes. Y habla de que se puede calificar como terrorismo. Las noticias falsas. Exacto, las noticias falsas. Bueno, se está falsas preparando. entre comillas. Ajá.
Raúl. Mira, Federico Arreola en un Twitter el fin de semana, el sábado, lo adelantaba, ¿sí? Por fin se va a detener ese embate. Y yo no sabía de qué hablaba Federico Arreola porque fue un tuit muy sin un destino claro, pero hoy que daban a conocer el informe por la mañana en la mañanera, queda perfectamente claro por dónde va a ir este tema, ¿no? Que vuelvo a insistir, ese informe de la mañanera, el análisis que hoy se hizo, carece de mucho rigor en muchos sentidos, desde el mismo origen de quien está haciendo esos trabajos hasta la manera como se fue siguiendo paso a paso ese trabajo de investigación, que ahora pues está ya también generando nuevas víctimas, porque ahora también se está señalando, entre otros, por ejemplo, al hijo de Felipe Calderón y al propio Calderón y a otros personajes. Sí. Y es grave. Hoy la gente los investigadores del ITESO decían que además ellos investigaron las redes sociales y decían que, por ejemplo, Aurelio Nuño no publica desde hace años, ¿no? Y no se mete en asuntos políticos. Entonces sí me parece que está muy orientado, muy desviado, muy manipulado este estudio, lo cual habla de falta de honestidad y rigor. La honestidad no es solo no robar. Ahí está. Último comentario, Raúl. Mira, había reservado porque habíamos hablado de qué es lo que en esta relación López Obrador con medios de comunicación he observado que han cambiado. Y han cambiado, ya lo decíamos, y es un comentario para terminar. Pero no quería dejar pasarlo esto. Hasta el momento que se sepa, que se conozca, el presidente ni Jesús Ramírez han pedido que se cese algún reportero, que se seque algún comunicador. Están los casos de compañeros, el mismo, que digamos el más visible, que es el de Carlos Loret, de alguna forma, que bueno, sale de Televisa, pero no exactamente por lo que supuestamente sucedía anteriormente cuando había esas peticiones. Hoy el tema de la publicidad en medios de comunicación, por lo menos en algunos de ellos, parece que empieza a fluir un poco más, cuando en otros tiempos, bueno, esos medios críticos, porque incluso los medios fifí, algunos de los medios que hoy son enemigos del presidente, ya empezamos a ver planas completas del gobierno federal de las campañas de publicidad. O sea, algo que de alguna forma yo quería destacar en este sentido, que, bueno, han cambiado radicalmente las cosas, pero también no hay que dejar de tocar este tema, que me parece que antes en otros temas era hablar por teléfono, y ustedes seguramente conocieron de muchos casos de personas que eran incómodas a los gobiernos anteriores y pues eran despedidos. Hasta el momento yo no conozco medios que están cerrando, medios que están cortando, haciendo recortes de personal, pero porque la situación económica en términos generales y de recursos de los gobiernos federales y estatales ya no están fluyendo como fluían en el pasado. Así es. Así es. Bueno, pues hasta aquí para opinar. Como siempre, agradezco a mis compañeros de esta mesa, a Maite Noriega, por supuesto. Maite, muchas gracias. Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías, muchas gracias, pero sobre todo a usted, que nos permite regalar esta opinión y este debate para que usted se quede con la mejor opinión. La invitación para que nos acompañe mañana martes para opinar con Raúl Frías Lucio. Y bueno, es también hora de saber cómo ve el ingenio mexicano la agenda política del país. Hasta la próxima.